Sí, ¿tú traes carro? ¿Camioneta? Sí, Carro, sí. que yo no traigo ya. Pero me dejaron aquí, pero te me puedes derecho. Pero nos atravesamos las islas caminando. Ok, sí. Así sé por dónde, ¿no? ¿Ya estamos todos? Ya estamos. Ya. Bueno, faltan y ya llegarán, pero no podemos estarlos esperando. Les quiero presentar a Alma. Ay, no, mucho gusto. Ella es profesora de la Escuela de Trabajo Social y dentro de muchas cosas que hace, porque también hace muchas cosas, trabaja las cuestiones sobre violencia y tiene proyectos al respecto. ¿Quieres agregar algo, Alma? Muy bueno tu material, ¿eh? Sí. Lo leí y me encantó. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me detonó mucho. Así como que, entonces, bueno, no sabes, me tocó leerlo. Para mí no fue Jueves Santo, fue, no, Viernes Santo, fue Viernes endemoniado, fue el día que no leí. Y la verdad, me detonó muchísimo y como que los diablos me empezaron así a frotar. No, sí, es un material que te lleva mucho a la reflexión, ¿no? Sí, claro, es como una catarsis, ¿no? Es una catarsis. En algún momento de nuestra vida todos hemos vivido violencia, ¿no? Entonces, esta es una presentación de imágenes y lo vamos a relacionar con una historia, o sea, con un caso real. Okay. ¿Sí? Entonces, empezamos. Bueno, pues como todos ya saben, ¿qué es la resiliencia, ¿no? Es la capacidad de superar las situaciones traumáticas. Eso es la resiliencia. Es como una reconstrucción, ¿no? Sí, pero como dice tu artículo, no nada más es la reconstrucción, sino que ya no vuelves a ser la misma persona, ¿no? Así nada más, Andy, para que sí. Y es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Es lo que vamos a ver. Vamos a dar una breve descripción de lo que es la resiliencia, pues la vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pero, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia en este caso, no? Esto lo obtuve de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, la violencia es el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar y agredir de manera física, verbal, psicológica, que eso lo vamos a ver más adelante desglosado, económica, sexual a las mujeres dentro o fuera de su domicilio, por el agresor que tenga alguna relación con ella, ¿no? Afectiva, ¿ok? Bueno, vamos a ver los tipos de violencia. La psicológica. Esta violencia psicológica va ligada a todas las demás violencias que vamos a ver. Entonces, la violencia psicológica pues parte de los insultos, de las humillaciones, de eres una tonta. Aquí hay una foto, no sé si se aprecia, ¿no? Es donde el hombre está atrás, la mujer adelante y todos los descalificativos los tiene en el cuerpo, ¿no? La mujer. O sea, golpear, insultar es como si te golpearan, ¿no? Y creo que la violencia psicológica va, repito, ligada a todas las demás violencias que vamos a estar viendo. Y no solamente es verbal, perdón que te interrumpa, es con actitudes también. Exactamente, la infidelidad, aquí está, la infidelidad, la ignorancia, o sea, el te ignoro, el no te hablo, o sea, la violencia psicológica abarca mucho, ¿no? La física, bueno, la física es más que elocuente, ¿no? La física empieza desde el jaloneo, el jalón, o el empujón, y la violencia va creciendo poco a poco, y cada vez va siendo peor. La sexual, en la cultura patriarcal se dice que la mujer es propiedad del hombre, ¿no? Y que el hombre puede usarla como mejor le parezca. Y principalmente en el ámbito sexual, ¿no? En el matrimonio. La violencia sexual en el matrimonio no está tipificada como tal, la violación,
la violación no está tipificada, está naturalizada. ¿Por qué? Porque la mujer debe servir al hombre, está para servir al hombre. Entonces la violación en el matrimonio realmente pues es por esta estructura social y por la educación que se le ha dado a las mujeres. Se dice que la mujer, pues tienes que darle gusto a tu marido y aunque tú no quieras, debes darle gusto a él. Y además estás para procrear, aunque tú no quieras. Entonces la violencia sexual también es enorme dentro del matrimonio y está naturalizada desgraciadamente, ¿no? La violencia patrimonial. La violencia patrimonial consiste en destruir los documentos personales, te quito tu credencial, te quito tu pasaporte, no puedes disponer, es mi casa, es mi coche, todo es mío, hasta la ropa que tú usas es mía. ¿Por qué? Porque yo la pagué, porque tú eres de mi propiedad. ¿Sí? En eso consiste la violencia patrimonial. La violencia económica, bueno, esta violencia económica te controla el dinero, ten 5 pesos para que... Es muy, muy típica esa canción, no sé si la escucharon hace un rato, de ahí tienes estos 2 pesos. Bartola. Es el ejemplo vivo de la violencia económica, ¿sí? Nada más que está naturalizado, o sea, es natural que te dé 10 pesos para que hagas maravillas, ¿no? Y todavía te tiene que sobrar, ¿no? Esa canción Lo tipifica, ¿no? Exactamente. Está bien tipificada la violencia económica en esa canción. Y fíjate, lo que pasa es que yo creo que el acto de la carencia no podemos considerar la violencia, quiero diferenciar. Porque el individuo que por más que quiera no tiene, no hay forma de cómo de. No, claro. Pero el individuo que teniendo es avaro, mezquino, y es el que te sujeta a limitarte para controlarte a través del dinero. Exactamente. Creo que sí es el que está ejerciendo definitivamente la violencia económica. Si tu mujer no te portas bien, como dice la sociedad que debe ser la esposa, no te voy a dar no te voy a dar dinero. Y aunque yo esté en posibilidades de hacerlo, no lo voy a hacer. Además aquí estos individuos no solamente dicen, si te portas bien te doy, no te van a dar porque su naturaleza es mezquina. Te portes bien o te portes mal, te digo porque yo he visto varios casos en la asociación. Oye, no, pues son excelentes mujeres, de verdad se portan bien, ponen toda la vida, tus recursos, todo. El tipo tiene, pero no da, porque el tipo tiene una naturaleza mezquina. No, o sea, la cultura patriarcal, o sea, el hombre es el sometimiento y la dominación de la mujer. Y no pides más con eso. Pero los zapatos, pues tú todavía tienes, pero ya no quiero otros. No, ¿cómo? Acabate esos. Y el tipo a lo mejor quiere para comprarse un terreno, un carro, o muchas cosas más. No es por carencia. No, yo lo sé. Es por actitud. Yo lo sé. Es por control. Exactamente. Nosotros Es la forma de ejercer su soberanía. Uno de los finales de la violencia familiar, desgraciadamente, o de los principios, podría decir yo, principio final, son los feminicidios, ¿no? Que desgraciadamente México es el primer país en Latinoamérica en feminicidios. Es una situación muy grave que la violencia a la mujer, pues aquí se dice que ha aumentado, ¿no? Las estadísticas así lo marcan, que ha aumentado la violencia a la mujer, pero aquí también hay que ver si hay más denuncias o si ya está más visibilizada, ya un poco ya desnaturalizada esa violencia, ¿no? Entonces aquí es un punto importante, pero sí, los feminicidios ha sido un arranque impresionante. México es el primer país en Latinoamérica y yo leí un artículo de por qué ha aumentado la violencia. El autor mencionaba que porque
esta resignificación de las identidades, tanto la femenina como la masculina. ¿Qué está pasando? Ahorita la mujer afortunadamente está visibilizando ya la violencia, está saliendo, está entrando al mercado laboral y todo esto, pero ¿dónde está la resignificación de las masculinidades? La resignificación de ser hombre. La sociedad patriarcal le muestra al hombre que tiene que ser el proveedor, el protector, el cuidador, el formador de la familia. Entonces, si la mujer entra en su terreno, podría decirse, y no hay resignificación de esa masculinidad, ¿qué está pasando? Pues el hombre se siente desplazado de esa forma, siente que la mujer lo está desplazando, le está quitando lo que le pertenece, marcado por el patriarcado, ¿no? Entonces, por eso es una forma de ejercer violencia contra la mujer, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas de por qué ha aumentado la violencia a la mujer. Aquí lo que se tiene que hacer es resignificar las identidades, tanto de la mujer como del hombre, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede en el interior de una mujer que vive violencia? Esta mujer siente miedo, siente enojo, siente angustia, desesperación, frustración, impotencia, tristeza. Guarda silencio. ¿Por qué? Porque se piensa que la violencia se queda en casa, es del ámbito privado. En muchas casas, en muchos hogares todavía sucede eso, de que piensan que no debe salir, como decían antes, la ropa sucia se lava en casa. Pues no, pero muchas mujeres piensan que así es, ¿no? Y esta angustia de estar todavía con el hombre ahí bebiendo y esa desesperación de tener que soportarlo, porque así me enseñaron, porque así me educaron a mí, que tengo que aguantar. Como se decía, es tu cruz, tienes que cargarla con resignación, ¿no? Eso decían las abuelitas y las madres, ¿no? O también lo que se pensaba es que tienes que conservar al padre de tus hijos. Exactamente, sí, y hazlo por tus hijos. Ajá. Son todo este bagaje cultural que va cargando la mujer, y tener que aguantar, quedarse en ese matrimonio violento. Es un bagaje cultural muy equivocado, porque tú nada más imagínate, hazlo por tus hijos, para que aprendan cómo pueden destruir su vida, cómo tienen que tener relaciones destructivas en el futuro. Los estás educando a que sigan una conducta, un patrón enfermizo. Entonces edúcalos desde ahorita para que sepan convivir en esta sociedad la que somos, en el juego que todos jugamos. Sí, entonces la mujer que vive violencia trae unos problemas a la salud muy graves, como problemas gastrointestinales, bulimia, anorexia, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, por este mismo abuso erótico que son víctimas en el matrimonio, contagios por VIH, depresión, ansiedad, terrores nocturnos, ¿Y cómo se llama el fibromialgia? El síndrome de Estocolmo, que es la necesidad de vivir con el agresor, ¿no? Exactamente. Ahorita vamos para okay. allá. Sí. Entonces, esta fibromialgia es un dolor crónico que padecen, no sé si todas, pero algunas de las mujeres que viven violencia padecen, y es un dolor que en todo el cuerpo, o sea, no te puedes mover. Hay ocasiones que no te puedes mover, y pues realmente no se saben bien las causas de la fibromialgia, ¿no? O sea, ¿por qué viene este dolor? Y pues aquí lo que yo puedo decir es que la mujer que vive violencia vive en una desesperación, angustia, depresión, y no ve la salida y intenta suicidarse. En muchas ocasiones hay intentos de suicidio. Y afortunadamente, no llegan al final muchos,
pero otros sí. ¿Sí? ¿Qué alternativa se tiene ante la violencia familiar? Pues en este caso era salirse de su casa. Tenía que salir de su casa, porque no había más. Entonces, ¿qué valores toma esta mujer para salir de su casa? Sus pequeños. Vámonos. Sí. O sea, sale de su casa, busca ayuda. El padre y la madre le niegan ayuda. ¿Por qué? Por todo esto que estamos platicando, todo ese bagaje cultural que traen los padres de estas generaciones, ¿no? Y de una anterior. Y todavía hay generaciones actuales que todavía traen ese bagaje cultural, ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Pues, ¿me ayudas o no me ayudas? Entonces, pues sí te ayudo. Entonces, te quedas en casa de los padres un rato en lo que buscas ayuda. ¿Sí? Es salir de tu casa, no queda más. O sea, en esta situación grave de violencia, que el hombre la balaceaba, o sea, le balaceaba la puerta, la golpeaba delante de las niñas. Entonces era una situación muy grave. Entonces ella tenía que salir de allí, tenía que moverse. ¿Por qué? Porque corría peligro su vida. Y que se le estaba enseñando a las niñas y a los niños. Es que los niños aprenden que la violencia es algo normal, es algo cotidiano. Por eso dices, o sea, ¿qué les estoy enseñando? No, esto no puede ser. La vida no es así. Esta mujer decía, es que esto no es la vida. ¿Dónde está la vida? Esto no puede ser la vida. Tiene que haber algo fuera de esto. Pero anteriormente se pensaba, ¿no? Porque me quiere, me golpea. Ajá, es que pues hice las cosas mal. Era como una forma de justificar, porque precisamente antes, al no contar con apoyo de la familia, venían como muchos reproches, ¿no? El por qué algo hiciste, es el papá de tus hijos, ¿y qué vas a hacer? Entonces... Hay un libro que se llama Amargos Desengaños, que habla sobre la violencia a la mujer, sobre esto que mencionas tú. O sea, las mujeres se sienten culpables. Ay, es que creo que no hice bien la comida o llegué tarde. Era una angustia cuando salía con sus niños y sus hijas, salía y veía el carro del esposo y decía, híjole, ya llegó. Un miedo. Entonces, ¿qué hacía? Mandaba a las niñas por delante. O sea, porque se sabe, a ellas no las maltrataba. Entonces las mandas por delante y ya no dices, pero el miedo, ese miedo que desarrollas a esa persona, ese miedo que te ciega, no te deja pensar, es un miedo tan grande que no te deja pensar. Y que no debe existir, ¿no? Pues no debiera. No debiera, pero sí. existe. ¿Qué es la violencia familiar? Bueno, es la compra de la voluntad, la autoestima, el uso de un cuerpo que pertenece al hombre. El patriarcado establece a la mujer como parte de la propiedad privada del hombre. El hombre, o sea, desde cuando se estableció la propiedad privada, que se estableció que el hombre era propiedad de la familia. O sea, la familia era su propiedad, incluyendo a la mujer, ¿no? Pero bueno, aquí estamos enmarcando la violencia familiar única exclusivamente en lo que es la pareja, pero la violencia familiar se extiende a la actitud de padres con hijos, hijos con padres, ¿sí? Porque también hay de hijos hacia padres, hombres incluso, no necesariamente mujeres. Sí, o sea, la violencia familiar mayor, ¿no? abarca es muy amplia, pero sí. ahorita lo que estamos viendo es la violencia a la mujer, sí, porque también es muy amplio, pero necesitaríamos horas para poder ver todo esto. De hijos a madres también, sí. Porque no solamente la encuadraría yo en la pareja, también los hijos adultos cuando crecen aplican violencia. Claro, ¿por qué? Porque ellos crecieron viendo que es natural, porque está naturalizado. Sí, está naturalizada la violencia. Entonces la mujer ha sido parte del hombre, ha sido considerada como objeto sexual,
¿sí? Y no nada más dentro del matrimonio, en todo el ámbito, la mujer tiene que servir al hombre, ¿no? En todos aspectos. La dominación, obediencia, mandato y ejecución de ese mandato, ¿no? Ahora vamos a la otra parte. O sea, la mujer ha salido de la violencia, ha salido del ambiente violento, aparentemente, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a reconstruir esta persona? Que es, vamos aquí a ver aquí la resiliencia, ¿no? Esta reconstrucción de la persona, de una mujer destruida física y emocionalmente. ¿Sí? Entonces, aquí es donde empieza otra situación. Esta mujer no sabe quién es. ¿Por qué? Porque ha vivido, también tiene mucho que ver el tiempo que las personas están en violencia, ¿no? Hay personas que duraron 3 años, 5 años, no sé. Esta mujer duró 20 años en violencia. Entonces, ¿quién soy? No sé quién soy, no sé qué quiero, no sé para dónde voy. ¿Sí? Entonces, necesito, ahorita que ya tomé conciencia de que vivía en un ambiente violento y salí de él, ahora voy a empezar a reconstruir a esta persona, pero primero necesito saber quién soy. ¿Cómo voy a saber quién soy? Voy a buscar ayuda, voy a buscar apoyo psicológico, y de ahí, del apoyo psicológico, hay mujeres que necesitan apoyo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque los daños son muy graves. Sí. Entonces, esta mujer era psicóloga, psiquiatra. ¿Para qué? Para no regresar al círculo de la violencia. Que este círculo de la violencia que muchas mujeres de las que yo he tratado, o sea, regresan. Es un círculo que las tiene atrapadas. ¿Sí? Las tiene atrapadas y cuesta mucho trabajo, sí. ¿Por qué cuesta trabajo salir? Para empezar, ese miedo que se le tienen a toda esa violencia psicológica de amenazas, de que te voy a quitar esto, y te voy a hacer, y te voy a tornar, y que la primera amenaza es te quito a los niños. ¿Sí? Entonces, es muy difícil que salga la mujer, pero no hay imposibles. Son cosas difíciles, pero no hay imposibles. ¿Sí? Entonces, esta mujer ya tenía conciencia de que ya había salido de ahí y no quería regresar. ¿Qué hizo? Buscó ayuda psicológica, psiquiátrica, grupos de autoayuda, abogado. Que ahí, de acuerdo a la lectura que hicimos, que nos mandaste, ¿no? Esta mujer ya tenía algo de resiliencia, alguien la estaba apoyando, porque si no es difícil, ¿no? Salir de estos círculos. Esta mujer siempre decía, es que yo no nací para esto. Y toda su vida lo dijo. Pero ¿por qué no salía de ahí? Porque el miedo no le permitía salir, ese miedo. Y ahorita vamos a ver por qué también ese miedo, aparte del miedo que se le tenía al hombre. ¿Sí? Entonces, es esto, buscaré ayuda profesional para no regresar. Demanda de divorcio, apoyo psicológico, psiquiátrico, grupos de autoayuda. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ya sé quién soy, pero no me gusta. Me odio y me voy a destruir. ¿Cómo me voy a destruir? Comiendo y vomitando, cortándome, lastimándome, relacionándome inconscientemente con personas iguales con la que vivía. Otra relación tóxica. Alcoholismo, drogadicción, me flagelo, ¿sí? Me corto, me como las uñas, como mucho, vomito. Llega un momento a otra cosa, que es a lo que decía. ¿Por qué? ¿Por qué decía yo esta resiliencia? ¿Por qué permitía yo
Dices, ¿por qué se permitía que me violentaran, que me golpearan? Si yo no lo vi en mi casa, que es lo que ahorita hemos analizado, ¿no? Las repeticiones de patrones suelen ser que las mujeres, por eso las mujeres caen en ese ambiente violento, pero no necesariamente. Entonces se decía esta mujer, ¿por qué si yo en mi casa no veía que mi papá le pegaba a mi mamá? No veía ese ambiente violento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Psicólogo, psiquiatra, esto, el otro. Hay situaciones también violentas en la infancia que se bloquean para no afrontarlas. Bueno, una niña de 9 años que es abusada sexualmente por el hermano durante años, ¿cómo lo voy a saber a mis 40 y tantos años, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber si lo tenía bloqueado? Estaba bloqueado. ¿Cómo? Entonces ahí es donde entra toda esta situación, ¿sí? De ahora es salir de la violencia, pasar por toda esta etapa y decir, wow. Entonces, ¿cómo esta mujer recuperó afrontó ese miedo que decías tú, ese miedo no nada más era el esposo, miedo he tenido toda mi vida, dice ella, o sea, he tenido miedo, empiezo proyectos y no los termino, dejo todo medias, ¿por qué? Por el miedo al que va a pasar, y si pasa esto, y si pasa esa angustia en la que se vive constantemente, ya era parte de la vida, ¿no? Pero no era normal. Y se decía, yo no nací para esto, pero necesito averiguar por qué. Entonces ya sé por qué he tenido miedo toda mi vida. ¿Y por qué tenía miedo a dormirme en la noche sola? ¿Por qué? Porque entraba esta persona y me abusaba, ¿sí? Es un miedo y se bloqueó, se siguió la adolescencia, la adultez, el matrimonio, que me dijeron que tenía que cuidar al marido, esto y el otro, y servirle y darle gusto, ¿no? Pero pues siempre estaba esta cosa de resiliencia que dices, o sea, es que yo no nací para esto, yo nací para hacer grandes cosas, yo tengo que seguir adelante. Entonces ya sé quién soy todo esto, sí. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Voy a llegar a tocar fondo. Me destruyo, sí. Me intento suicidar. ¿Me estaba muriendo? Sí. Pero ¿qué pasa? Tocas fondo cuando te meten una sonda por la nariz para lavarte el estómago. Que te dicen, es que si no te vas a morir. Entonces son situaciones que dices, tocas fondo, dices, wow. O sea, yo les digo a ellas, es cuando te caen los 20, bueno, no 20, diría yo las monedotas, ¿no? Que dices, los centenarios. O sea, pero todo esto que yo pasé, ya sé quién soy. O sea, y ahorita voy a aprender a perdonarme después de que toqué fondo, de que me estaba muriendo, de que estuve en el hospital con una sonda nasogástrica, dije, wow, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, vamos a seguir adelante, ya sé quién soy, me acepto. Soy una mujer que educaron para ser una niña, para que me cuidaran, para que me protegieran. No me enseñaron a hacerme responsable de mí, no me enseñaron. Entonces siempre, a mí me enseñaron que alguien me tenía que cuidar, y ese era un hombre. Del cual tenía que depender yo emocionalmente, tenía que colgarme de él para ser quien soy, para ser una persona, ¿sí? Él me iba a dar ese valor como persona, que es lo que marca la cultura patriarcal, que me educaron. Este es el manual, no sé si lo han visto, que es el manual de la perfecta casada o algo así, no sé si lo han visto. Es de la perfecta esposa, ¿no? Que dice, y tener las pantuflas, esto y el otro. A eso educaron, sí, a eso la educaron. Y a ser una princesa
esperar ser salvada por un príncipe. ¿Sí? Y esa princesa que no sabe hacerse cargo de sí misma. Tiene que buscar el príncipe para que la cuide. ¿Sí? Entonces, ya sé quién soy, me acepto. Pero, ¿quién quiero ser? O sea, ¿quién quiero ser? Quiero ser una mujer independiente, principalmente emocionalmente. Primero, emocionalmente. Me estoy reconstruyendo. Ya soy independiente emocionalmente. Ya sé hacerme responsable de mis actos y de las consecuencias de ellos. ¿Sí? Ya no necesito que nadie se haga cargo de mí. Voy a hacerme cargo de mí misma, afrontar todo esto. Quiero ir a la universidad, quiero dar clases, quiero dar conferencias, quiero viajar. Entonces, pero todo esto son etapas no de un año, de 2, son etapas de 15 años. Entonces, para que se den cuenta todas las consecuencias que trae la violencia a la mujer, todas estas consecuencias que no nada más, no por minimizar la violencia en la pareja, sino por que analizar y ver qué niñas, en este caso, se están educando, y niños, ¿no? ¿Qué niñas y niños se están educando? ¿Qué estamos educando? Lo que tú comentabas. Hay que educar a niños y niñas. ¿Prendemos el ventilador? No. Sí. Sí se siente, ¿verdad? Sí, entonces, ya que se acepta quién es, quién quiero, pero, o sea, ese quién soy, o sea, lo asumo y me acepto porque es parte de mí, pero no lo comparto conmigo, como digo, no se comparte. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer más cosas, quiero seguir adelante, quiero construir mi vida. ¿Sí? Y como se dice, nunca es tarde para empezar, ¿no? Nunca es tarde para empezar y para salir adelante y cumplir los proyectos y las metas. Entonces, sigue tus sueños. Siempre les digo yo a ellas, sigue tus sueños, no los pierdas de vista. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué querías ser tú de niña? No, pues yo quería hacer esto, el otro. O sea, que encontrar un resignificado a esa vida que estoy reconstruyendo. ¿Qué significado le voy a dar yo como mujer? En este caso, porque yo trabajo con mujeres, ¿no? O sea, ¿qué significado le quieres dar a tu vida? Vamos a resignificar esa identidad como mujeres. Otra cosa, el feminismo, los estudios de género han funcionado perfectamente para darnos cuenta de esto, me regreso, para visibilizar todo esto, ¿sí? Toda esta estructura con la que nos educan a la mayoría de las mujeres. ¿Sí? Nos educan ¿cómo? Para ser niñas dependientes, para servir a un hombre, para que nos salven, no para que nosotras nos podamos salvar solas. ¿Sí? Entonces, los estudios de género han funcionado para esto, para visibilizar la violencia y desnaturalizarla. ¿Sí? Y ya que está visibilizada y desnaturalizada, vamos a echar más para atrás, y todo esto va en paralelo con apoyo psiquiátrico y apoyo psicológico, según lo que ellas necesiten. ¿Sí? Y afortunadamente tengo un grupo de amigos y amigas que me apoyan en esto, en ayudar a las mujeres a que salgan adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces estos estudios de género es muy importante, a visibilizar toda esta estructura patriarcal que nos ha marcado a las mujeres como seres de segunda categoría, incapaces de pensar, de sentir o de tomar decisiones. ¿Sí? Por eso yo recuerdo que siempre se decía, ¿no? Y a ver qué dice tu papá, y a ver qué dice tu papá, ¿no? Siempre eran los permisos a ver qué dice tu papá, ¿no? Y pues yo me acuerdo en mi casa que le decía a mi papá,
dile a tu madre. O sea, eran diferentes situaciones, ¿no? Pero en la mayoría era a ver qué dice. Entonces, los estudios de género es muy importante siempre incluirlos en toda esta parte de la resiliencia en la mujer, ¿sí? Para que sepa quién es, para que encuentre su significado y resignifique su identidad como mujer. ¿Sí? Entonces, y pues les comparto, esta es el sueño de Grupo Nuevas Almas No Violencia a la Mujer. Se va a formar este año, se va a constituir legalmente como una asociación civil, que es un proyecto que empecé yo desde el 2012. ¿Para qué? Para poder compartir las vivencias personales combinadas con la academia, para poder apoyar a las mujeres que viven violencia, que están son situaciones muy graves y que les cuesta muchísimo trabajo salir de ella. Pues por mi parte es todo, no sé si quieren comentar otra cosa. Y pues esta es otro final de la violencia familiar, se los leo: visibilizar la violencia, desnaturalizarla, deconstruir las estructuras sociales establecidas por el patriarcado. ¿Cómo? Instaurar la perspectiva de género en la vida cotidiana, así como fortalecer la autoestima de las mujeres, educando niñas seguras de sí mismas, no princesas que esperan ser salvadas sin saber que algunas que piensan que su salvación será su perdición, que tengan el conocimiento que son sujetas de derechos y leyes que las protegen. ¿Sí? Y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. 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 Pues un aplauso, ¿no? La verdad, excelente. Bueno, eso de las leyes hoy en México Sí. ha sido un problema muy importante porque hay casos y casos de feminicidios en donde No. lo que hacen es lo de siempre, decir que era una prostituta, que era una drogadicta. Ahora sí que revictimizan a la víctima, en este caso de feminicidio, o a la mujer que llega a pedir ayuda al Ministerio Público y le dicen, ¿y a poco va a meter a la cárcel a su marido? O sea, y hasta el médico te está atendiendo las heridas, ¿y a poco? Y cosiéndote la boca y todo, dices, o sea, ¿cómo es posible, no? La revictimización, eso es la revictimización, ¿no? O sea, ¿por qué viene? No se queje. Yo recuerdo hace tiempo había un panel de ayuda que ponen los políticos ahí en el barrio, ¿no? Entonces le digo, ¿qué pasa si una mujer que vive violencia sale de su casa pero no tiene pruebas de haber sufrido violencia? Regrésese, que le pegue, y ahora sí. Que le pegue bien. Que le pegue bien nada. O sea, ¿en qué cabeza cabe que sucedan estas cosas, no? El Plan Nacional de Desarrollo, que salió en el 2013 y ahora ya va a terminar, se está haciendo una investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social de Trabajo Social y Género. ¿Por qué menciono esto? Porque sale el programa Pro Igualdad, ¿sí? En donde se debe institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones gubernamentales. Entonces, ¿por qué toco esto? Porque ¿dónde está esa perspectiva de género? En la investigación que se ha llevado a cabo hasta ahorita, en ninguna institución, ni siquiera en el sector salud, se ha instaurado esa perspectiva de género. El sexenio ya va a terminar. Entonces, esta perspectiva de género es importante que se instaure en todos estos niveles, en los ministerios públicos, en los juzgados, en todo esto. ¿Para qué? Para que no revictimicen a la mujer y no la hagan pasar como le volteen los papeles, ¿no? En un juicio de divorcio. Y pues, ¿y por qué usted a esa hora? Y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? El cuestionamiento es absurdo, ¿no? Exactamente. Por eso es importante que la perspectiva de género se instaure en todas las instituciones de gobierno, pero pues realmente nada más las políticas públicas son nada más para cubrir los 6 años
y realmente los resultados que ahorita, o sea, en mi evidencia y en la investigación que se está realizando, pues no, realmente no, esas políticas de género no existen. Es que yo siento que es un problema todavía mayor, no es un problema solo de buena voluntad política. Claro. No es solo un problema de decir, bueno, políticamente se deben de implementar tendencias o perspectivas de género en todos los sectores. ¿Qué pasa si esos sectores son atendidos, dirigidos, coordinados por esta gran generación de hombres, de mujeres que vivimos así, aceptando la violencia? Les digo, ahí tendríamos que prácticamente agarrar a todos. Sí, por eso, o sea, pero igualdad es lo que decía, vamos a capacitar a todo el personal de las instituciones en perspectiva de género, en todo esto, pero pues realmente no se ha hecho. Lo que yo investigué es que en algunos lugares les dan un curso de una semana, o sea, una semana, y ya tienen conocimientos de género. No, ya cambiaron, o sea, porque es un cambio actitudinal lo que se está buscando. Sí, exactamente. A mí me tocó dar un curso hace 2 años en el Instituto de Policía de Género y Violencia. Wow, al principio fue realmente una resistencia impresionante. Y todo el grupo eran 25 personas, 23 hombres y 2 mujeres. El grupo era una resistencia impresionante a todo esto del género. ¿Y por qué? Y decían, ¿y por qué? Pues porque se sentían vulnerados, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? ¿Por qué aumentó la violencia? Porque el hombre se siente vulnerado en su condición, ¿no? En su supremacía patriarcal, ¿no? Claro. Si yo soy siempre el que he mandado, el que he tomado decisiones y el que digo, el que tomo y el que hago, ahora ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser diferente? Entonces sí, fue difícil los 3 primeros días, fue un curso de 10 días. Después no, o sea, fue todo, o sea, sí les funcionó, pero no es un curso de una semana, 2 horas diarias. No, la conceptualización. Y es que se haga conciencia, que diga, que caigan las monedas, los 20, los pesos, todo, ¿no? O sea, pero que se haga conciencia, no nada más te doy el curso y ahí te dejo. Hay que evaluar qué asimilaste de todo esto. Y yo tengo otro proyecto que es el de mi obtención de grado de especialista en modelos de atención a mujeres en trabajo social. Y va basado en todo esto, en la resiliencia, pero ya es un modelo construido multidisciplinariamente, con el psiquiatra, con la psicóloga, con el médico, con su servidora, la trabajadora social, y con el ingeniero. Él construyó un proyecto de capacitación para el empleo, pero todo es paralelo, no va primero una cosa y otra, o sea, es todo simultáneo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el apoyo psicológico y psiquiátrico yo sé que lo van a estar necesitando constantemente, sobre todo en el psiquiátrico, en el taller de psicología, en los talleres estos de violencia, que son de parte de mía, de trabajo social y género, y de los de género, para ver cómo estas estructuras sociales son establecidas, ¿no? Claro. Todo esto se les va a dar a ellas. Fíjate que te quería hacer un comentario referente a la respuesta que dan los ministerios públicos en el ámbito judicial. ¿Qué sucede cuando una mujer va a pedir auxilio para que le levanten un acta? Normalmente le dicen, híjole, no se la puedo levantar mañana porque no tenemos papel. Es algo muy sencillo, no tenemos papel o la máquina no funciona, el licenciado no ha llegado, salió, regresó más tarde, pero deja decirte que hay una razón, no es única exclusivamente la evasión a la respuesta de la mujer. Hay un estudio que arroja en la mayoría de los casos, y no en todos, y yo creo que aquí es donde se tiene que modificar,
la percepción y concepción de estos ambientes judiciales, en los cuales se ha encontrado que si la mujer se va 10, 15, 20 minutos ya no regresa a levantar el acta, aunque se le haya citado más tarde. La mujer que regresa, se le levanta, no se le niega el servicio de levantarse. Entonces ya vine, pero usted no me atendió y la quiero levantar porque sí estoy segura y porque la voy a levantar. ¿Qué pasa? Normalmente la mujer se va y dice, híjole, le dice la comadre, la mamá, quien sea, oye, tienes 4 hijos. Este cuate lo van a levantar, se lo van a llevar y además es una realidad, la mujer no trabaja, no tiene cómo mantenerlos, la familia no lo puede ayudar, la madre no le puede dar. Entonces, pues, qué importante que vaya de la mano en estos programas que estás proponiendo, la capacitación incluso de cómo generar recursos, la parte económica, porque la mujer se tiene un examen, porque yo no sé mañana que voy a dar de comer a mis hijos. Entonces, cuando la mujer ya empieza a ser autosuficiente económicamente, su autoestima y su capacidad de decidir, Sí, que vaya a la par empieza con a todo, cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Dice el secretario, cuando no, dile que era papel, pero la secretaria no, dile que regrese. Pero es que todo esto está, se motiva en las consecuencias que también tiene la mujer. Claro, que hay otras consecuencias que pueden llegar a ser un feminicidio, porque en el momento en que yo no levanté el acta, en el momento en que yo no alerté a la autoridad, en el momento en que no se tomaron providencias, precauciones o no se establecieron límites en que, ¿sabes qué? Tú no te puedes acercar a fulanita o a tus hijos o a tu casa. Bueno, se consintió y se permitió de que esa situación de violencia se siguiera generando. Pero bueno, es que esto es muy entrecomillado, ¿no? Porque ¿qué pasa en estos otros casos en donde la mujer queda totalmente desamparada? No hay un fondo, y esto te lo digo porque sería muy interesante que quienes nos dedicamos a trabajar con mujeres, en mi caso, igual que tú, tengo muchos años de trabajar con mujeres, 20 años en una asociación de mujeres, hagamos fuerza para incidir también en que estas políticas públicas de las que tú hiciste referencia se puedan modificar que trabajemos con presentación de leyes, ¿sí?, que permitan modificar algunas situaciones, ¿no? Yo tengo un marco jurídico estudiado que me parece interesante porque incluso lo he comparado con el de algunos otros países y esto me permite decir, bueno, ¿sabes qué? Tenemos sugerencia A, sugerencia B y sugerencia C, para que a través de esas sugerencias nosotros podamos incidir en la modificación y que la ley se implemente, no quede como ley muerta. ¿De qué sirve que hagamos tantas leyes si no se ejecutan? ¿De qué sirve de que, digamos, no, sabes qué, mira, ya alzaron las manos todos los diputados, apoyaron, salió la ley? Porque ahora, artículo 1 Constitución, derechos humanos. Sí, se supone que sí existe ya una transversalidad, una convencionalidad de los derechos humanos. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues una cosa es de que lo diga la Constitución y otra cosa que se aplique en la labor del Instituto Nacional de las Mujeres como instancia que está, se supone que ejerciendo este impulso de la transversalidad, claro, la distinción rectora, tiene que revisar todo esto. ¿Qué pasa con este Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Qué está sucediendo con que de repente vemos como que se saca de foco y empieza a hacer propuestas que no tienen que ver con su función? Debería de estar, y además de haber una auditoría, se debería de estar checando que se ejerciera a través de observadores y de una serie de instituciones y de instancias que nos permitieran realmente avalar que todos estos programas se cumplen. Entonces, la aportación que yo quería hacer es en cuanto a cómo tenemos que emanar, cómo tenemos que volver transversal y, como tú dices, trabajar de forma multidisciplinaria con tu visión como trabajadora social, con mi visión como abogada, como psicóloga, con la visión de quienes están construyendo economistas o de antropólogos, antropólogos sociales, que todos, ¿cómo tenemos que aportar? Decir, bueno,
¿hacia dónde vas a trabajar? Porque en O muchos sea, yo por foros mi lado he estado- hago esto, hago el otro. y tengo demás, ¿no? añísimos de estar en foros, estar reflexionando sobre el tema y sí hemos avanzado. Bueno, de la convención de Belén do Pará, Belén do Pará. actualmente, bueno, tenemos un mundo de distancia de lo que se estaba peleando a lo que realmente se ha conseguido. Sí hemos avanzado, se han Sí, avanzado claro. las sociedades globales, universales, mundiales, como mujeres, pero todavía vamos a focalizar nuestro esfuerzo ahora a regionalizar, ¿sí? Porque cada región tiene la necesidad de una competencia diferente. Que no es lo mismo lo que está pasando en Nayarit, por decir en el norte, en Sinaloa, simplemente por este problema, o en Chiapas, son problemas totalmente Sí, diferentes, son otros mundos, totalmente es otro otros mundos. gracia. Distrito Federal, ahora CDMX, Ciudad de México, es otra cosa totalmente diferente, porque bueno, aquí somos un poquito más abarcelonizados, ajalapados, porque aquí como que es una pequeña catedral de híbrido de la reculturización de los estados. Entonces, sí, definitivamente creo que te felicito, me motivó muchísimo y creo que podemos incluso poner sobre la mesa la posibilidad de trabajar juntas. Claro que Yo te sí, con ofrezco muchísimo lo gusto. que mi pequeña experiencia, porque me encantó tu proyecto y me gustó mucho este día con Hilda Salmerón. Muchas gracias, Hilda, por hacer posible este encuentro. Gracias a ti, Carmen. Yo sí quisiera hablar algo de las leyes, porque alguna vez presentó en una ponencia una chica lo de la trata de personas, que está ya muy localizado el pueblo tlaxcalteca, Sí, donde eso. existen más, y que incluso puedes llegar allá y pedirle a la niña que quieras. La mesa que nos habló. La mesa que me sigue. Qué horror. Y ella estudió un caso de una chica que la prostituyeron, igual la traen a México diciéndole que se van a casar con ella. Es una chica de clase social muy baja, y que le van a ayudar a los papás, pero ella necesita venir, superarse y les van a empezar a mandar dinero a los padres. Lo primero que se toca la chica es con que la viole el hermano del marido. El marido tenía una enfermedad de transmisión sexual, nunca la tratan, las aíslan, no las dejan hablar entre ellas. Y ella vio cómo mataron a dos chicas, a dos compañeras, las agarraban a golpes y les sacaban el cuero cabelludo.